más aquí en esta primera emisión. Muchísimas gracias porque nos acompaña. Ya le adelantaba durante el primer bloque que teníamos un invitado especial el día de hoy y que nos viene a platicar pues de algunos temas que han dado mucho que hablar en estos últimos días, en estas últimas semanas, y que incluso ya te teníamos de manera de antesala, pues hablando sobre los foros que se realizaban en su momento en diferentes partes de la República. Pero el día de hoy recibimos con muchísimo gusto a Luis Emilio Rosas, el diputado electo por parte del Partido de Morena aquí en San Luis Potosí. Muy buenas tardes y que nos visitas aquí en esta primera emisión. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo en todo el estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, vamos a poner sobre la mesa este tema que, como ya lo comentamos, ha dado mucho que hablar, que aquí en este espacio de noticias nosotros hemos presentado las dos caras de la moneda, hemos estado platicando con quienes están a favor, con quienes están en contra, hemos estado haciendo la cobertura correspondiente de los foros realizados por parte del Partido de Morena, así como también de las diversas manifestaciones que se han realizado aquí en San Luis Potosí, pero ya se llevó a cabo una votación en la Cámara de Diputados. Pasa ahora a un escaño más, que es el Senado de la República, todo lo referente pues a esta reforma al poder judicial. Platícanos un poquito sobre ese tema y qué es lo que sigue. Muchas gracias. Pues es muy importante puntualizar que es una reforma a la Constitución, lo que requiere 2/3 partes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. El día de ayer se aprobó en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor y 130 votos en contra, la reforma al Poder Judicial. Y quisiera aquí yo ponerle un énfasis a que es una reforma a favor del Poder Judicial, que fortalece el Poder Judicial desde la perspectiva como lo estamos viendo en mi partido Morena y nuestros aliados. Ahora sigue, esta es la minuta de esta reforma que se va a discutir en la Cámara de Senadores, donde se van a necesitar igual 2/3 partes de los senadores para aprobarse. Y me gustaría, José Luis, ir un poco más atrás de qué es lo que planteamos con esta reforma y por qué, repito, fortalece al Poder Judicial. Porque en algunos medios y algunos opinólogos dicen que es una reforma contra el Poder Judicial y no lo es todo lo contrario. Primero, se está proponiendo y se va a aprobar que las personas elijamos a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros. En total son 1,633 jueces, desde jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros, que ahora vamos a poder votar, así como votamos a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, alcaldes, presidente de la República. Esto es muy importante porque democratiza al Poder Judicial. Por otro lado, es importantísimo también que sepamos que se va a establecer un tribunal de disciplina judicial. Hoy por hoy existe el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura lo eligen los mismos jueces, o sea, quien te va a revisar es a quien tú pusiste. Por el contrario, ahorita con esta reforma vamos a poder tener un tribunal independiente que esté revisando el buen actuar de nuestros impartidores de justicia. Y por último, me parece muy importante también destacar que vamos a entrar a una etapa donde también el Poder Judicial entra en austeridad. Los jueces, los magistrados, los ministros van a ganar igual que el presidente, ahora presidenta de la República, que es importante también para quitar las disparidades. Y muy importante que sepamos que se está estableciendo un plazo para las resoluciones de los temas que tanto nos agravian a la población. En 6 meses vamos a tener, es el plazo que se pone para las resoluciones de tipo fiscal, impuestos, y máximo 1 año lo que tenga que ver con los casos de tipo penal. Actualmente no tenemos plazos, entonces vemos personas que están buscando, que están demandando justicia y que llevan en el tintero 10, 12, 15 años, y esto hace que la justicia sea muy dispar. La vez pasada que vine estábamos hablando que los casos que se resuelven con abogados que te defienden en lo privado, abogados privados, normalmente se resuelven, y los casos
que tienen un abogado de oficio normalmente no se resuelven. Entonces ahora ya poniendo plazos, eso va a hacer que, pues que se obligue a los jueces, a los ministros, a los magistrados a en verdad posicionarse sobre los temas que son agravios de la población y que aparte, por ejemplo, está el caso muy sonado de Ricardo Salinas Pliego. Él debe 21,000 millones de pesos en impuestos y no ha pagado en los últimos 10, no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque sabe usar el sistema. Ahora podremos tener estos plazos para que en 6 meses, ese es un caso emblemático, para que en 6 meses todos tengamos un rasero parejo y podamos tener la justicia. La justicia en México no funciona. Lamentablemente eso nos lo dicen los datos del INEGI, por ejemplo. 3 de cada 100 delitos cometidos son los que llegan a la justicia. Y más del 60% de la población no tenemos confianza ni siquiera en ir a denunciar, porque es todo un sistema que ha estado anquilosado. Entonces, por el contrario, yo lo que sostengo una y otra vez es que esta reforma fortalece al Poder Judicial y también se ha dicho, por ejemplo, que es algo muy importante volver a destacar, que ahora cualquier persona va a poder ser juez, que va a estar en manos de gente inexperta. Y, por ejemplo, en esta minuta que vemos, que es lo que está discutiendo ahora el Senado, podemos ver que cuáles son los criterios. Leo Adelante. Artículo 95, que esto se adicionó. Poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada el título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente. Un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, pero no nada más licenciatura, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Esto es importante porque se ha dicho que la reforma propone acabar con el Poder Judicial, acabar con el servicio de carrera, con la carrera judicial. Y si vemos los datos que vino aquí la ministra Lenia Batres y nos comentó, cabe destacar en una institución pública, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Auditorio Ponciano Arriaga, el nepotismo que existe actualmente en el Poder Judicial es brutal. Nada más me acuerdo de un caso de una persona, no sé si sea magistrado o que sea, que tiene a 62 personas de su familia trabajando en el Poder Judicial. Aquí se está proponiendo que se abra a que cualquier persona con las aptitudes necesarias, con las calificaciones necesarias, pueda acceder a estos altos cargos que aparte son de una naturaleza importantísima para cualquier democracia. Emilio, ¿de dónde salen entonces estos movimientos? Porque así como hay quienes están a favor y que incluso nos platicábamos antes de entrar a este bloque de cómo se había llevado ahora con una movilización a favor de la reforma judicial encabezada por jóvenes aquí en San Luis Potosí, hay otras manifestaciones que se mantienen todavía hasta el paro en el Poder Judicial de la Federación. Hay quienes dicen que se va a perder la independencia del Poder Judicial, hay quienes incluso comparan con lo que está pasando en Bolivia, donde ya se elige a jueces y magistrados y que incluso hablan de una crisis política. ¿Qué podemos esperar para nuestro México? Yo creo que primero es muy importante, desde mi punto de vista particular, decirle a todas las personas que nos están viendo que yo respeto todo tipo de opinión. Las opiniones en las democracias nos fortalecen. Es importante que debatamos. ¿Cuándo habíamos hablado del Poder Judicial en los medios de comunicación? A menos que fuera un caso grave como son los casos que tienen que ver con violencia de género. Ahora es importante y lo comentaba la primera vez que vine a hablar sobre esto, es importante que se politice el debate. Es importante que hayan expresiones y que escuchemos a todos. Y esto yo lo remontaría al origen de esta reforma al Poder Judicial. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo presentó en marzo.
En marzo no había condiciones en las cámaras para que sucediera, y entonces anunciamos el plan C, que era ganar por la vía democrática los mayores escaños que hubieran en el legislativo para poder hacer esta reforma constitucional. A mí me tocó recorrer las calles en todo el estado de San Luis Potosí y nuestros candidatos dijimos que queríamos una reforma al Poder Judicial. Le preguntamos a la gente en los mítines, ¿quieren elegir a sus jueces, a sus magistrados? Y en su mayoría dijeron que sí. La victoria fue abrumadora. 35 millones de personas votaron por nuestro movimiento encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Y no solo terminando ahí, a las pocas semanas vinimos aquí a anunciar que empezábamos un proceso de foros, de debates, de discusiones, de reuniones en torno a la reforma al Poder Judicial. Y así se hizo. Por ejemplo, nuestro paisano Juan Ramiro Robledo, que era el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, estuvo a cargo de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, donde se invitó a expertos, y ahí es donde se modificó esta propuesta de reforma que hoy se está discutiendo. Porque otra cosa que aquí no, porque es un medio serio, pero en algunos lados se dice de Morena, dicen, no le cambian ni un punto y coma lo que les manda el presidente, ahora presidenta. Pues se modificó muchísimo. Han habido otros foros, otros espacios que no comparten nuestra visión y son válidos. Déjame decirte que son muy importantes que existan. Yo creo que esta reforma, en lo que tengo de vida, es la reforma más discutida que me ha tocado ver. Ojalá que quienes están diciendo que hay autoritarismo, me refiero al PRI, al PAN, en particular a ellos, hubieran hecho lo mismo con el Fobaproa. Eso sí fue autoritario, hacerlo en lo escondido, hacerlo un día festivo, un 24 de diciembre, si bien te acuerdas. Entonces, ha habido un proceso de discusión que está llegando a su clímax, y es normal, es natural que hayan ánimos. La política es pasión, es normal que hayan ánimos encontrados, pero es momento también de decir qué es lo que ha sucedido, cómo llegamos a esta reforma, y también pues que ha sido un proceso profundamente democrático. Luis, ¿qué decirle entonces a la iniciativa privada? Porque también ha habido algunos pronunciamientos desde este sector asegurando que, pues, en su momento, que la aprobación de la reforma al Poder Judicial pues pudiera afectar las inversiones. Hoy en día ya escuchamos de Estados Unidos que pues ya quitaron o están pensando el estar invirtiendo en México por esta misma situación. Acláranos este tema. Es importante, es que siendo o sea, es ahorita el tema nacional, hay muchas influencias, ¿no? Hay muchos grupos que entran en disputa. Me retomo a lo que hablábamos hace un poquito de estas movilizaciones. Qué bueno que se están dando. He visto movilizaciones de jóvenes estudiantes tanto a favor como en contra, aquí en San Luis Potosí, por ejemplo. Hubo una a favor hace un par de días. Y lo que le diría a los estudiantes de Derecho, a los practicantes, es que teniendo una elección de jueces, de magistrados, ustedes van a poder acceder y van a poder postularse, cosa que a la fecha es prácticamente impensable. También tenemos que saber que la oposición PRI-PAN, ahora MC más o menos, lo ha tomado como su nueva bandera política, que es lo que les da, digamos, aire para seguir participando. No tiene nada de malo, pero también hay que tomar las cosas de quien viene y por las motivaciones por las que lo están haciendo. Ahora sí, sobre la inversión, te quiero comentar que publicó la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que el 97% de la inversión extranjera directa son reinversiones. Eso es lo que nos indica que los capitales que ya están en México sí tienen confianza en México. No ha habido una fuga de capitales. Y por otro lado también se menciona
que ha disminuido la inversión. Pero si vemos los datos de la Secretaría de Economía, vemos que eso ha sido no solo a partir de la reforma al Poder Judicial, sino desde el inicio de 2024, del año en curso. Y esto es natural, porque cuando hay año electoral, hay una cierta incertidumbre política. ¿Quién va a ganar? O sea, es lo que hacen los grandes inversionistas, los grandes fondos de inversión, dicen hay un riesgo político. Ya pasó la elección, pero todavía no ha terminado la transición. Esto yo creo que va a terminar y se va a repuntar el famoso nearshoring a partir de que la presidenta electa ya sea presidenta constitucional el 1 de octubre, que también cabe destacar que va a ser antes que lo que estábamos acostumbrados. Normalmente tomaban posesión rendían protesta hasta diciembre. Esto es normal, siempre pasa porque hay una cierta incertidumbre. Por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo en Nueva York el Mexico Equity Week, que es una semana donde se juntan los fondos de inversión de Nueva York principalmente, pero de todo el mundo, a hablar sobre México. Este evento lleva 10 años, este es el 10º año que va a suceder, que está sucediendo. Y te tengo que decir que es un récord la asistencia que ha habido. 250 fondos de inversión están interesados en México, a diferencia del año pasado donde fueron 196. Entonces, no te quiero decir que todo es color de rosa. Lo que quiero decir es que lo más importante para las inversiones, para el trabajo, porque las inversiones nos generan trabajo digno, es que haya certeza jurídica, y hacia allá es hacia donde vamos. Tenemos que cuidar todos los aristas que haya, pero hay muchos intereses y hay opiniones que no necesariamente tienen la mejor intención. Por ejemplo, el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, también tenemos que entender que traen un juego propio. O sea, en 2026 entramos a la revisión, ojo, no renegociación, revisión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y pues es obvio, a ti, ¿con quién te conviene sentarte? ¿Con alguien fuerte o con alguien un poco más debilitado? Claro que con los fuertes. Claro que, claro. Entonces ellos vamos, que no nos sorprenda, van a entrar en una etapa de cuestionarnos. Y quisiera destacar lo que publicaron hoy Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, nuestros próximos secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores en el Washington Post. Le respondieron al embajador Ken Salazar. Dice, son 4 cuartillas, pero nada más voy a leer esto. También vale la pena señalar que con la mayoría obtenida en las elecciones de junio en México, la presidenta electa podría simplemente llenar la Suprema Corte Mexicana con sus partidarios, como hacen los líderes de muchos otros países. Su apoyo a las elecciones directas del Poder Judicial es una expresión de apoyo a la democracia mexicana y a la independencia judicial de cualquier gobierno o líder. Es importante mencionar esto porque parece que en Estados Unidos están usando un doble rasero. Recordemos que en Estados Unidos se elige al 80% de su poder judicial. Todos los jueces estatales son elegidos por voto popular o por lo que podría ser el símil a una revocación. Después de un año de haber entrado en funciones, se hace un voto para ver si siguen o si no siguen. Y en este sentido, ¿por qué para ellos sí es válido y para nosotros no? Recordemos el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice que el pueblo es quien tiene siempre el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno y que la soberanía y el poder político emanan del pueblo. Eso es lo que estamos proponiendo.
Emilio, estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado aquí en esta primera emisión. Sabemos que nos podríamos alargar todavía mucho más porque hay todavía temas que podríamos estar abordando, pero ya nos estarás visitando nuevamente aquí en Canal 7, diputado electo por el partido de Morena aquí en San Luis Potosí. Agradecidos de que nos hayas acompañado. Agradecido con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. Que pasen una bonita tarde. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con más aquí en este espacio de noticias. No le cambie, que volvemos en unos instantes.